momento está. Ok, ahora sí estamos grabando ya. Pues bien, estamos nuevamente aquí unidos con hermanos para tomar el curso la lección número 3 del curso M aquí. Y bueno, es simplemente una gran bendición estar reunidos, gozándonos en la palabra. Y como siempre vamos a hacer una breve oración, recordando que todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo debemos a nuestro divino Dios. Oremos. Todopoderoso, eterno Dios, te rogamos, Padre Celestial, en nombre de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que bendigas esta reunión, que tu Santo Espíritu nos guíe, que transformes nuestra mente, que renueves nuestros pensamientos para que sean cautivos en tu palabra. Hoy que vamos a estudiar, Señor, sobre la suficiencia de las Escrituras, queremos nosotros entender que tú has escrito lo necesario, lo suficiente en tu santa palabra para tener no solamente conocimiento de la salvación, sino todo conocimiento bíblico. En tu palabra tenemos esa suficiencia y descansa nuestra fe. Que así sea siempre en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Abdalá, buenas noches, que Dios te bendiga. Vamos a iniciar nuestra lección y no voy a revisar ahorita la tarea inmediatamente, pero sería bueno si tienes tu Biblia, vayas a Lucas capítulo 16, es también una opción de tenerla abierta. Manejamos mayormente Reina Valera 60, es la más común, la más, podemos decir, popular. Y después vamos a iniciar con la lección. También voy a tener aquí yo en internet, tengo una aplicación que es gratuita, Bible Gateway, la historia del rico de Lázaro, la conocemos bien. Y vamos a iniciar con la primer C, captar. Ahora, ¿qué opinan? Abdalá, si no quieres opinar está bien, puedes escuchar, pero será una bendición también que nos des tu opinión. ¿Qué opinan? ¿El rico y Lázaro es una parábola o una historia verdadera? ¿Qué opinas, Marco? Primero, ayúdame con el libro que me decías, Lucas, ¿qué capítulo? 16, versículo. 16, versículo 19-31, la historia del rico y Lázaro. 19 al 30. Ajá, sí. Okay. ¿La leo la palabra? No, pero... ¿O me pide solo opinión? Exacto, sí. ¿Conoces la historia? Hacia grandes rasgos. Sí la conozco, sí la conozco. Sí, en sí lo que me enseña aquí es que la humildad, ante todo, es la que se debe reflejar, ¿no? Y no la arrogancia. Eso es lo que se debe de demostrar aquí. Yo veo a una persona muy humilde y a una persona muy arrogante, prácticamente. Ok. Sí, vamos a llegar a ese punto. Pero, como decía, el punto número uno en captar cuando tenemos una historia, por ejemplo, vamos a tomar Rico y Lázaro, es utilizar la primera C, que es captar. Entonces, si tú tienes un tipo de audiencia, y tú sabrás, ¿no? Mayormente si son nuevos en la fe, más maduros, experimentados, hay gente que es como intelectual, hay gente que le gusta profundizar, hay gente que es así como más tranquilo, todo. Entonces, queremos tirarle como el anzuelo. Y el anzuelo es como para hacer un mini debate. Imagínate que estás tomando esta clase y ahí tienes un grupo bastante numeroso y tú les haces las siguientes cuestiones. ¿Qué opinan ustedes? Es la primera hacia ustedes, Abdalá, Cris y Marco. ¿El rico y Lázaro es una parábola o una historia verdadera? ¿Qué opinas, Marco? Para mí es una historia verdadera, que se vive día a día. ¿Ok? Abdalá. Sí, buenas noches, hermanos. Sí, te escuchamos. ¿Qué opinas tú? ¿El rico y Lázaro es una parábola o una historia verdadera?
Es una historia verdad. ¿Ok? ¿Es una historia verdadera? Muchas Hola, gracias. hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Abdala. Ok. Sí, por supuesto. Sí. Y, Sí, gracias, hermano. Bueno, pues mira, ahorita por el momento quisiera nada más estar atendiendo, nada más ese oyente. ok. Sí, de hecho se escucha raro tu micrófono. Entonces, si escuchas, está muy bien. Ok. Chris, ¿y puedes poner tu micrófono Abdala y Marco en silencio para escuchar a Chris? La misma pregunta, Chris. ¿En el rico y el Lázaro Sí, hermano. es una parábola o una historia? A mi parecer, por el contexto, es una historia porque vemos que cuando el Señor hace referencias a parábolas, siempre hace ese énfasis señalando que es una parábola. De hecho, explica, aunque no siempre a toda su audiencia, a su grupo cercano que son los discípulos, los apóstoles, les explica las parábolas. Y en este caso, pues deja muy explícito este acontecimiento, ¿no? Ajá. Sí, es interesante. Bueno, hoy tenemos como una unanimidad, entonces podemos decretar una nueva doctrina. No, no, desde luego que no. Pero hay gentes, hay cristianos que piensan, no, no puede ser. ¿Cómo está bien el infierno y viendo a la gente del cielo y viceversa? Si eso no es posible, ¿no? Ya hay unas doctrinas que sacan de eso. Pero eh, la Biblia realmente no especifica, aunque es un buen punto el que ha dicho Chris. Nuevamente, cuando Jesús enseña una parábola, explica de alguna otra forma que es una parábola. No podemos confiar mucho en los subtítulos que nos da la Reina Valera porque no son inspirados. A veces son útiles y nos ayudan a encontrar una sección, pero es verdad. Habla de un hecho histórico, como mencionaba Marco, que apunta cotidianamente, todos los tiempos, y es universal, ¿no? Este hecho del rico y el Lázaro. Ahora, ya que hemos captado la atención con esta pregunta, queremos avanzar a la siguiente C, que es contar. Y ahora sí vamos a leer y podemos hacerlo como son 30 versículos, vamos a dividir entre Cris y Marco, 15 y 15, bueno, 15, 16, 31 también. Entonces vamos a tener ahí nuestras Biblias abiertas, o si no aquí tengo, como pueden ver en la pantalla, del versículo 19 al 27, acá corro y vemos los demás. ¿Quién puede iniciar con la lectura? Del rico de Lázaro, capítulo 16, 19, versículo 19 al 25. ¿Cuántos versículos leía Carlos? Son 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7. Los 7, hasta el 27, hasta el 20, 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24, hasta el 25. por favor. Amén. Voy a leerlo, ¿no? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Amén. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos.
para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Amén, gracias. Bueno, eso fue el punto número 2, que es contar. Nosotros leímos la historia bíblica. ¿Qué versículo les llama más la atención? Marco. Bien, a mí prácticamente me llama mucho la atención los inicios de los versículos. ¿Cómo es el comportamiento del uno y el comportamiento del otro en la tierra prácticamente? Y en comparación al comportamiento luego de su muerte. Eso nos da una idea, una indicación de cómo será nuestra vida luego de demostrarla aquí en la tierra. Sí, habla de un reflejo, ¿no? Cris, ¿qué versículo te llama la atención de este texto? Estoy hablando del 19. Perdón. Sí, sí. Sí, bueno, especialmente dos versículos. Bueno, realmente más bien serían los últimos tres versículos, que sea 29, 30 y 31. El énfasis que hace Abraham acerca de la importancia de las escrituras, que dice, a Moisés y los profetas tienen, óiganos. Entonces apela el rico y dice, no, padre, pero si alguno fuere de a ellos entre los muertos, se arrepentirían. Y luego nuevamente aquí vemos el paralelismo donde vuelvo a enfatizar a Abraham. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Vemos ahí la importancia de la palabra aún por encima de muchos sucesos, y de hecho me hace acordarme de Israel en el desierto, que vio milagros y aún así pereció toda una generación por incredulidad. Sí, sí, es tremendo, ¿no? Y si tuvieron la oportunidad de ver el video, o si no tuvieron, lo pueden ver esta noche. El pastor Jorge hace una buena reflexión, ¿no? De cómo hay personas que están buscando el camino al cielo, o cómo llegar al cielo, pero se dejan guiados por toda clase de supersticiones, tradiciones, visiones, emociones. Bueno, Dios nos dio las emociones, no podemos negarlas, pero no puede estar por encima de la palabra de Dios. Sí, y eso nos lleva a evaluar ya en el punto, iniciando puntos tercero, la tercera C, considerar. Hemos visto captar, tuvimos esa preguntita como tirar el anzuelo. Si era una historia, una parábola, en contar, leímos la historia y en considerar, ya vienen preguntas para profundizar sobre el tema. Evalúen esta frase. Jesús nos deja claro que los ricos se van al infierno y los pobres van al cielo. ¿Cierto y falso y por qué? ¿Marco? Estoy analizando la frase. Sí. Jesús nos deja claro que los ricos se van al infierno y los pobres van al cielo. ¿Cierto o falso y por qué? En sí no es el que sean ricos o sean pobres, ¿no? Es la actitud de ellos la que les lleva a hacer el trato que posean, ¿no? Conozco muchos ricos que también dan sus recursos, su dinero y hacen bien a muchas personas. Igual, hay otros que no lo hacen, ¿no? Igual, hay muchos ricos que dan al servicio, sirven en muchos lados. ¿Sí? Y por eso digo, es la actitud que posean ellos. En sí, habla de que la mayoría tiene esa altivez o arrogancia, como decía yo antes, el orgullo de poseer sin tener, de poseer dinero prácticamente, o de no sufrir necesidades terrenales, más sí las necesidades espirituales son las que les faltan. ¿Sí? Ok, vamos a ir analizando y profundizando más, pero antes queremos escuchar la opinión de Cris también. Cris, ¿cierto o falso? Jesús nos deja claro en este texto
que todos los ricos se van al infierno y los pobres al cielo. ¿Cierto y falso y por qué? Bueno, es falso, porque finalmente, bueno, pues el hecho ciertamente el hecho de tener recursos es una tentación. El Señor enseñó que así que no se puede servir a dos señores, o a Dios y a las riquezas. Sin embargo, también vemos también en la escritura registros donde gente de dinero, como decía ahorita el hermano Marco, pues contribuía a la obra con su corazón. Eh, el hecho de que uno sea pobre no significa que necesariamente tenga que ser humilde. Se puede ser pobre y arrogante y orgulloso también. Amén. Es eso por un lado. Finalmente, pues igual, algún detalle que quería yo también ahí señalar, ¿no? Aún vemos también gente que tiene dinero y ciertamente es altruista, pero si no se ha arrepentido, si no ha depositado su fe en Cristo, vanas son sus obras, porque dice la palabra que no por obras para que nadie se glorie. Ah, ok. Excelente, gracias Cristian por participar. Sí, es algo que quería anotar. Bueno, entendemos que Dios propone tanto el hacer como el querer. Entonces, pues, si una persona no cree en Dios, eso no quiere decir que Dios Todopoderoso no la utilice. Desde luego que no, Dios utiliza, Él es todo soberano a las personas, aunque ellos no lo entiendan, son movidos por Dios, ¿no? De una forma, pues, maravillosa. En el seminario una vez me hicieron esa pregunta y ocasionó como un gran revuelo, sobre todo con un hombre muy intelectual que estaba haciendo con nosotros, el hermano Sanabria. Y la pregunta era, bueno, si hay un médico que encuentra la cura al SIDA, pero por su mentalidad científica ha negado una fe bíblica, por sus méritos y salvar a millones de personas de esta terrible epidemia o pandemia incluso, son meritorios para el cielo. Y pues lo acabas de mencionar, Chris, no es por obras, es por fe para que nadie se vanaglorie. Pero Sanabria estuvo muy desacuerdo. Y entiendo también su posición, bueno, que al caso esos intelecto no se lo dio Dios, esa capacidad no se la dio Dios, entonces de nada le va a servir a alguien, por ejemplo, a Beethoven haber compuesto la quinta sinfonía o lo que ustedes, el genio que me quieran decir. ¿Qué opinan? ¿Hay algún mérito en las personas que tienen alguna capacidad o no hay nada? Carlos, en la palabra tenemos un ejemplo con Job, por ejemplo. Job era un hombre que tenía riquezas, pero temeroso de Dios, y fue tratado por Dios y maltratado por Satanás. Sí, tenemos ese ejemplo. Y recordar, ¿no?, que Satanás o el acusador no pudo haber hecho ni tocado un pelo de cabellos de Job si Dios no se lo hubiera permitido. Y es algo acerca de la soberanía de Dios que a muchos creyentes les cuesta creer que las cosas que nosotros les llamamos malas, realmente no son malas. Son cosas que nuestro Dios nos permite para completar o tener una fe más bíblica o acercarnos a Él. O hay gente que no lo conoce y de esa forma se acercará a Él. No siempre podemos comprender los destinos de Dios, cómo trabaja, ¿no?, ver su hilo y cómo va hilando el Señor. Pero por fe decimos que todas las tribulaciones son para mi provecho, ¿verdad? Bueno, excelente. ¿Algo que quieras comentar, Chris? Pues nada más en respuesta a la pregunta, pues no creo que no hay ningún mérito en lo absoluto que pueda hacer que nos dé algún mérito delante de Dios. De hecho, pues vemos aún aquí que aunque Dios dio testimonio de Job, de su perfección, también Job reconoció también su estado, ¿no? Ahí en Job 43, después de que Dios le reprende, que lo pone en contraste con toda su sabiduría, Job reconoce y dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Vemos que aun cuando Dios da testimonio de Job, también Job tiene que reconocer también su naturaleza caída. Sí, excelente. Si nosotros nos comparamos a Dios, wow, siempre vamos a encontrar imperfecciones. Y esta es una reflexión que tenemos que hacer como cristianos completamente. Sí, es verdad. La pregunta en considerar, ¿no? Evaluar. Si Jesús nos deja claro que todos los ricos se van a ir al infierno y los pobres al cielo, es falso, ¿no? Es por fe. Eso debe quedarnos muy claro. Y sí, mencionabas, Marco, el ejemplo de Job, también está el ejemplo de Abraham, que era de los occidentales, que también tenía muchísimo dinero, habla la Biblia de eso. Y hay más ejemplos, ¿no? En el Nuevo Testamento sabemos que eran personas nobles, algunos principales dentro de la iglesia primitiva, que aportaban dinero e incluso donaban sus cosas a la iglesia de las necesidades. Entonces, no nos debe extrañar que sí es más difícil, Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque el rico pone su riqueza, su orgullo, como lo dijo también Marcos, se envanecen, se enorgullecen en sí mismos pensando que lo que tienen lo tienen por su capacidad, por su ingenio, veto, a saber cualquier excusa que ponen, pero se los olvida que todo se los ha dado el Creador. Excelente, excelente. Víctor, buenas noches, ¿nos escuchas? Hermanos, buenas noches, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Ay, disculpe la tardanza, acabo de llegar. Pues aquí estoy. Realmente Dios, un saludo a todos, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. A usted, hermano, primeramente, y pues a sus órdenes, hermano. No, pues excelente. Pues nada más para que tengas tu Biblia ahí, estamos viendo la parábola, o la historia de hecho, de Lázaro y el rico, Lucas 16, verso 19 al 31, para que la tengas en tu Biblia a la mano, si no la estás viendo en la pantalla, es lo de menos. Y vamos entonces a seguir avanzando. Ya hemos visto en captar, hacer una pregunta o dos, o vamos a ver un poquito más en profundidad de eso más adelante. En contar leímos la historia, considerar, empezamos a hacer esa evaluación acerca de si todos los ricos van al infierno y todos los pobres van al cielo. Es falso. Y vamos entonces a avanzar al cuarto punto, que es consolidar. Vamos entonces a recordar algunas cosas en considerar. Hay 5 preguntas que nosotros queremos memorizar para tener este método nosotros bien aprendido, como nuestros apellidos, como los nombres de nuestros hijos. La primera pregunta es, ¿de qué trata la historia? Muy sencilla. Marco, ¿de qué trata la historia? Entonces, ¿cómo la puedes resumir tú? ¿Me está diciendo a mí? No, Marco. Muy bien, Carlos, la historia en sí. Claro. Sí, escuchamos. Bien. En sí, la historia nos enseña y nos compara a dos tipos de personas con características diferentes y posiciones diferentes, ¿no? Dentro de ella nos enseña a poder convivir o poder compartir lo que se tiene. Esta historia es muy interesante ya que dentro de las comparaciones que tiene de las dos personas, de los dos seres, de los dos niveles, ¿sí? Ver la gratitud de Dios hacia uno y en sí también gratitud, porque es gratitud la otra hacia el otro, la otra persona. Eso lo entiendo yo como parte del conocimiento de la historia. Hola. ¿Ya me escuchas, Marco? ¿Sí me escuchó? Sí, te escuchamos. Sí, te decía que sí, la historia habla de los corazones de dos tipos de personas, ¿verdad? Y cómo es su interactuar con lo que tienen cada uno en su corazón. Sí, excelente. Cris, ¿qué nos puedes aportar? ¿Cómo puedes resumir toda esta historia? Bueno, creo que de forma breve nos habla del contraste entre una persona creyente, aunque sí de bajos recursos, pero efectivamente creyente, por eso se halla en el seno de Abraham, y una persona que, a pesar de que vio las misericordias y la gracia de Dios en su vida, que tuvo esta gracia de Dios aunque le dio recursos,
vemos que no reconoció a Dios en su camino, en su vida. Sí, amén. Y Abdalá dice que está teniendo problemas con el link. Bueno, algo que solucionaremos entre semana. Víctor, ¿conoces la historia? Si la conoces, yo creo que sí, puedes aportar. ¿Cómo puedes resumir la historia del rico de Lázaro? ¿De qué trata la historia? Sí, sí, tú, Víctor. ¿Escucha? Sí, claro. ¿Me escucha, hermano? Amén. Ok, bueno, mire, la historia de Lázaro es muy conocida, ¿verdad? Habla de dos diferentes personajes. El primero es un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Es un hombre temeroso de Dios. Y el otro es uno que no tuvo temor de Dios. Entonces, cada uno tuvo sus consecuencias, ¿verdad? Entonces, y ahí nos enseña, dice una parte de la Biblia que el tártaro, algo así. Entonces, sí nos enseña y nos da una realidad de que sí existe el infierno, sí existe un lugar donde todo pecador, ¿verdad? Va a terminar, ¿verdad? Nos da una parodia, la parábola, perdón, que nos está enseñando aquí nuestro Señor Jesucristo, o que enseñó, nos habla más que nada de que el hombre que es temeroso de Dios tiene su lugar en el cielo. Tal vez yo me estoy equivocando, hermano, pero esa es mi forma de pensar, no sé. No, Víctor, no tienes por qué disculparte. Y bueno, normalmente cuando nuestra mente está cautiva a la palabra del Señor y nuestras palabras están reforzadas con lo que dice la Escritura, no debemos tener miedo en decir esto ocurre, ¿no? No debe haber esa duda. En cuestiones tal vez doctrinas un poquito más que pueden causar controversia, entonces ahí sí podríamos tener nosotros inseguridad de Exactamente. qué dice tal palabra. Exactamente. Pero en ese sentido es muy claro, sí, sí. Bueno, ¿de qué trata la historia? Yo lo puedo resumir muy sencillo. Las escrituras tienen que ver con el destino final del hombre. Y hay algo que mencionaste, Víctor, que no se nos debe olvidar, es que el cielo sí existe y el infierno también, ¿no? Y hay muchas iglesias modernas, incluyendo sectas heréticas como los testigos de Jehová y otros, que no creen en el infierno como un lugar de tormento. Pero la Biblia sí lo enseña y Jesús aquí lo está enseñando muy claramente. Hay un lugar de castigo, Claro, para el incrédulo, para alguien que vivió simplemente en la vanidad de sus pensamientos, de su corazón. Y hay, aunque si vemos el texto con calma, nunca vamos a ver que nos dice Lázaro creía tal cosa. No, la verdad es que no viene ahí. Pero la Biblia no puede engañarse y como dice la Escritura, que es por medio de la fe que nosotros vamos a estar en esa gloria prometida, pues automáticamente queda de acuerdo de que Lázaro tenía una fe bíblica, ¿verdad? Muy bien. Vamos a avanzar. una pregunta, hermano. Sí, Víctor, te escucho. Una pregunta que siempre yo me he hecho en esa parábola. Te escuchamos. ¿De cuál Lázaro estamos hablando? ¿De cuál Lázaro? Ah, ¿Vale? no es el amigo de Jesús, ¿eh? Definitivamente no. Exactamente, porque yo siempre digo, bueno, ¿de cuál Lázaro está hablando? ¿Le está dando el ejemplo de Lázaro, el amigo de Jesús? ¿O cuál Lázaro? O sea, esa es una pregunta que siempre me he hecho, ¿verdad? No, los evangelios hablan de que Lázaro con sus hermanas Marta y María tenían dinero. Y de hecho muchas veces invitaban a Jesús y a sus discípulos a comer. Jesús lo veía cada vez casi que podía. Y él tenía una buena posición económica, entonces no queda duda que no es el mismo Lázaro. ¿Ok? Ah, ok. Amén, hermano. Amén, gracias. Bueno, avanzamos. Entonces la primera pregunta es de qué trata la historia, todos hemos resumido. Y aquí la clave es, como dijo Chris, tratarlo de hacerlo en brevedad, lo más pronto posible. Y pues obviamente es como un poquito trampa mía, porque pues yo les pongo la historia el día de hoy, yo ya la había leído, yo la había estudiado, yo puedo hacer un resumen más rápido que ustedes, ¿no? Pero cuando ustedes estén del otro lado enseñando esta historia, pues obviamente ya veo una preparación, una metodología toda de fondo, y les va a ser más fácil concretar las preguntas. La pregunta número 2, en el tercer punto, la tercera C, consolidar.
¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Vamos entonces con Marco. ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? ¿O qué pecados incluso? Te escuchamos. No te escucho bien, Carlos. Repite la pregunta. Ah, sí. La pregunta va enfocada, la pregunta número 2 en consolidar. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿O qué pecados te enseña a confesar esta historia? A ver, ¿qué pecados me enseña a confesar esta historia? Híjole, eh, en sí, mm, el ser, el no ser arrogante, como decía yo antes, o orgulloso de tenga, y ser más humilde ante todos, y ser más servicial para el reino de Dios, o sea, poder llegar por medio de las escrituras a entender que nuestro propósito no es venimos y ser opulentes o caso o algún estilo así, sino hacer servicial porque es lo que realmente nos hace merecedor de muchas cosas. Ok, gracias Marco. Sí, los ricos nuevamente tienen esa actitud de arrogancia, ¿no? Entonces, podríamos como enfocarlo así. No ponerle más importancia al dinero que a la palabra de Dios, ¿verdad? Chris, Amén. ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué pecado te enseña a confesar esta historia? Pues el pecado a veces de insensibilidad en dos sentidos. Uno para de mi propia persona hacia la escritura y también insensibilidad a veces hacia a aquellos que no conocen la palabra, ¿no? Ver que hay un tormento que desespera si no se arrepienten, si no se vuelven al Señor y bueno, pues también a veces esa insensibilidad hacia esas almas necesitadas. Amén, amén, es muy cierto. A veces no le hacemos caso a la palabra de Dios, ¿no? Y sabemos que la palabra de Dios siempre tiene como un doble, un flujo contra flujo. Me está edificando a mí, pero ¿qué voy a hacer yo con esa edificación? No me la voy a guardar, no tengo que compartirla. Y si no tengo carga por las almas, si no me preocupa que está perdiendo gente, realmente, entonces, ese es estoy pecando en ese sentido, en muchos sentidos, de hecho. Muy bien. Víctor, ¿a ti esta historia qué pecado te enseña a confesar? ¿Nos escuchas, Víctor? Sí. ¿Sí me escucha? Ok, es que batallo mucho para conectar el micrófono. Aquí yo pienso más que nada es el no compartir, ¿cómo se le dice la palabra? Eh, Cuando no comparten algo, ¿cómo se le llama la palabra? Uh, Ayúdame, hermano. Bueno, ¿Egoísmo? exactamente esa. Ahí me enseña la palabra de egoísmo. De acuerdo a la historia, el egoísmo, porque él nunca se preocupó por darle perdido una migaja de pan a Lázaro, ¿verdad? Fue egoísta, porque nada más pensaba en él, nada más pensaba en satisfacer lo que él quería. De acuerdo a la historia, ¿verdad? Estamos hablando. O me lo está diciendo a mí. Sí, no, obviamente tiene que estar basado en la historia, pero esta pregunta siempre Okay. tiene, Basado en la historia, ¿no? sí, Exactamente. claro, tiene un carácter un poquito subjetivo, Víctor, porque la pregunta está basada en el texto, pero ¿cómo te toca a ti en lo personal? Es como, híjole, hermano, pues, Ok. ajá. Ok, en lo personal, ya cambia, ya cambia. Yo malinterpreté las cosas. Bueno, a mí más que nada me enseña, pues, pues caray, pues ¿cómo le explicaré? Pues el no escatimar a que hay un infierno, en que aún sabiendo la verdad, pues a veces como que hacemos caso omiso a lo que Dios nos está hablando, ¿verdad? En este caso, en el mío,
pues usted ya sabe, ¿verdad? Pienso yo que el pecado para mí, que me hace reflejar a mí, es el descuido de la palabra. Amén, sí. No sé si estoy... Sí, no, pues si pudiéramos nosotros profundizar un poco acerca de la vida del rico, pues Jesús está hablando de gente de su pueblo seguramente, ¿no? Israelitas, que pues, en su contexto cultural era necesario tener los pactos, circuncidarse, ser presentados en el templo, haber crecido con algún conocimiento de la palabra de Dios antiguo testamentaria. Entonces muestra mucho esa dejadez, esa parsimonía, esa frialdad espiritual, simplemente pensar que, pues sí, yo quiero la gloria, pero en esta vida, ¿no? Quiero tener una vida llena de lujos ahora, como si no hubiera una vida después de esta vida propiamente hablando. Y entonces, en eso notamos que la humanidad está enfrascada, ¿no? En una vida banal, una vida corrompida por el materialismo, por el que valgo por lo que soy, porque mi ropa de tal costo, o mi peinado, o lo carro que manejo, me hace valer a mí como, primeramente como cristiano, hijo de Dios, y luego después ante la sociedad, ¿no? Esta historia nos enfrasca mucho en ese ámbito. Créeme, Escucha. créeme algo, hermano, que las palabras que está diciendo me están ayudando, bueno, me están haciendo ver de que yo soy, de acuerdo a mi problema, yo me afano mucho al trabajo por querer salir adelante, porque la situación está muy difícil, porque siempre estoy con un miedo y que, ay, bendito Dios, no tengo trabajo, y ahí ando con unas cosas y me afano y me olvido por completo de que hay un Dios que me puede ayudar. ¿Me explico? Entonces, Sí. eso me está ayudando a mí a entender de que, ¿por qué sufres? No te afanes. Aquí estoy contigo. Sí. Realmente me está ayudando. Gracias. No, pues es lo bonito de este curso, que mientras va aprendiendo uno también es confortado y consolado por el Espíritu Santo. Otro pecado que me enseña a confesar esta historia es, como lo mencionaba Chris, saber que muchas personas que conozco van a ir al tormento, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo yo en ese sentido? Bueno, eso es algo que tendremos que responder no solamente con Dios, de forma personal. La tercera pregunta de considerar: ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Marco, ¿nos puedes compartir dónde ves tú el amor reflejado de Dios en esta historia? Sí, el regocijo que le da prácticamente el estar al lado de Abraham, en el seno de Abraham, y lo calma de toda tormenta que ha tenido antes y lo eleva a una condición mucho más favorable, más beneficiosa. Y eso es lo que nos da a nosotros, ¿no? Que si nos acercamos a Dios, o que nos acercamos por medio de Jesús, a la palabra, y a convertirnos en un seguidor pleno de eso, tendremos el gozo y la bendición y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para poder continuar en nuestras labores. Ese brazo, conociendo de que ya Jesús pagó en la cruz, lo pagó con sangre, por todos nuestros pecados, nos hace ser grandes en donde estemos, en el sitio donde estemos, para servicio, ¿sí? Y nuestra recompensa llegará con ahínco y con vehemencia si mantenemos nuestra fe firme, ¿sí? Y lucha firme contra el mal. Ok, sí, la Biblia nos enseña que debemos resistir al mal y él huirá. Y también de que si tenemos una fe bíblica en nuestro Señor Jesucristo, siempre va a ir acompañada de obras, ¿verdad? La fe sin obras está muerta, pero una fe con obras es más que viva y vivificante. Muchas gracias, Marco. Chris, ¿dónde ves el amor de Dios en esta historia? Sí, hermano, pues al igual que el hermano Marco, pues veo ahí que como por mucho que tengamos tribulación en esta vida, pues, no, pues tenemos una esperanza en la vida venidera.
Amén, y es algo que incluso le comparto a Víctor sobre sus dificultades. Pues esta historia nos ayuda a saber que cuando nosotros fallezcamos, no estemos en este mundo físico, primero los ángeles de Dios me van a llevar, y allí voy a recibir consuelo. Y también me lleva al consuelo saber que todas las dificultades en esta vida, pues no van a ser para siempre, ¿no? A veces así una broma con las mujeres, sobre todo, que a veces evangelizo, si hay alguna que está encinta, esperando, embarazada, le digo, ¿qué opinas? El embarazo es un poco dificultoso en los últimos meses. Ah, pues hermano, no tiene idea, es un martirio a veces, ya quisiera que naciera el bebé. Digo, pues imagínate, ¿no? Si esto es un martirio, quisieras estar en el cielo embarazada por siempre. No, claro que no, no es la idea. No, en el cielo vamos a tener libertad de todas esas opresiones, esas tristezas y todas esas cosas que el mundo, llámese, pues, ¿cómo podemos decirlo? Pues son mentalidades superficiales que nos quieren lavar el coco, lavar el cerebro, de que vales y vas a disfrutar la vida en que en la vida venidera no existe. Pero nosotros que tenemos una fe bíblica basada en la palabra de Dios, sabemos que eso solamente son lugarrones, humo, son cosas que nos quieren desvirtuar o quitar de nuestra fe auténtica y bíblica, de que tenemos por la fe en Cristo Jesús los cielos prometidos, ¿verdad? Eh, Víctor, ¿nos quisieras compartir algo acerca de dónde ves el amor de Dios en este texto? Pues, pues yo veo aquí dos cosas. Una, cuando el rico clamó a Dios, estando él ahí en tormento, bueno, en este caso es padre Abraham, estamos hablando que está representando a Dios, ¿o no? Sí, sí, ¿Hermano? es el patriarca del pueblo de Israel. Ándale. Entonces, ah, aún así Dios le escuchó, aún así Dios le está respondiendo, le está contestando. Y no solamente con eso, sino que aún le dice, a los profetas tienen, a ellos escúchenlos. O sea, yo ahí reflejo el amor de Dios hacia la humanidad, que no todo está perdido, que Dios nos ha dejado a los hermanos, o sea, a las personas que predican, que hablan, que evangelizan, y que son los que nos muestran el camino a la salvación. Dígame si estoy equivocado, hermano, pero esa es mi forma de opinar, de acuerdo a la historia. Sí, no, estás bien, Víctor, no hay problema. Podemos a veces nosotros divergir en alguna palabra o forma como nos expresamos, pero como te decía, si tu pensamiento está cautivo en la palabra de Dios, no tienes que disculparte, de verdad que no. Sí, es algo que acabas de mencionar y es muy importante. Vemos el amor de Dios reflejado en saber que por la Biblia, es decir, Moisés y los profetas que mencionabas tú, y no solamente los profetas, los evangelistas, todas aquellas personas que nos comparten la palabra de Dios, es lo que necesitamos para estar con Dios en el cielo. No necesitamos una experiencia extraordinaria, una visión, un sueño, un milagro, algún don predominante. No, nada que nada. Necesitamos solamente la palabra de Dios. Y eso es un gran consuelo. Porque la palabra de Dios en estos tiempos, ¿quién no puede tener una Biblia realmente? Aún las personas más humildes, hay Biblias muy económicas que pueden conseguir hasta de medio uso, Biblias muy sencillas, y entonces no hay excusa de no tener a la palabra de Dios cerca de ti, ¿verdad? Muy bien. ¿Querías mencionar algo más, Víctor? Eh, yo quisiera, no sé si aquí en este grupo tenga uno libertad de expresarse de acuerdo al tema que usted está diciendo. Ahorita, caray, ¿cómo le explico, hermano? Lamentablemente ahorita, mire, les voy a dar un poquito de mi testimonio, no sé si se puede, hermano. De acuerdo a la iglesia, ya ve que se han formado grupos es que le llaman retiros espirituales. No sé si ha participado de eso usted, hermano. Pues yo hago mis propios retiros espirituales, por decirlo así. Bueno, lo que pasa es que ahora se le llaman encuentros de un grupo que se llama G12. Ya. Sí, pues, Es- pues, platicar brevemente, sí, desde luego. Estamos
La verdad, yo no estoy de acuerdo en las temáticas que están usando para ganar almas, para rescatar ellos supuestamente gente. Yo soy celoso de ese sentido. Como dice usted, Dios nos dio la palabra de Dios para salvación, para vida eterna, ¿verdad? Pero yo pienso que nuestro Señor Jesucristo nunca usó métodos. Él habló directo a la palabra de Dios. Él fue directo a la palabra. Él habló con autoridad. Amén. Él no usó métodos así como los encuentros. Y yo pienso que para mí es un gran error en mi persona, porque nuestro Señor Jesucristo nos dio la salvación con su sangre preciosa, su sacrificio. Amén. Palpable. Entonces, pues era lo único que quería compartir, hermano. Realmente el estar preocupado por conocer la Biblia. Oh, ok, sí, te escucho, Víctor. Pues, mira, la verdad es que yo no he ido a un retiro de eso, entonces, en ese sentido sería antiético y amoral, que yo era una opinión contraria a como de descalificarlos moralmente. La verdad es que también entiendo tu punto de vista, porque en la palabra de Dios tenemos la suficiencia a todas las dudas, incertidumbres, cuestiones del hombre respecto a Dios, ¿no? Entonces, debería bastarnos, debería sernos útil y necesaria solamente la misma palabra de Dios. Pero sí, he escuchado y he visto algunas cosas en experiencia personal. Como tú dices, metodologías, más que nada psicología y filosofías aplicadas para tratar de ser más dinámicos, carismáticos y ganar almas. Y a final de cuentas yo solamente veo los frutos, ¿no? Veo muchas personas que están llorando, gritando, pasa un tiempo y a la primera prueba, ¡pum!, se desplomó la fe, ¿no? Eso es lo que yo he visto en ese sentido. Y es por eso que es muy importante nosotros en este curso tener esa reflexión personal, ¿no? La suficiencia de las escrituras en esta lección. La pregunta iba basada en dónde vemos el amor de Dios en esta historia. Y es la verdad que muchas personas últimamente se han alejado de la bendición del amor de Dios y tratan de cubrir ese vacío espiritual realmente que no tienen una comunión en la palabra de Dios con todo tipo de experiencias emocionales y carismáticas e incluso retiros. Yo no estoy en contra de los retiros, de repente podría ser algo muy edificante en matrimonios o en algunos adultos, yo no sé, puede hacerse de muchas formas, ¿no? Con jóvenes o algo, pero mientras sea en la palabra de Dios. Entonces, no sé si eso responde a tus preguntas, hay que estar en la palabra de Dios. Y qué bueno que tienes ese celo también, Víctor, para pues, advertirnos, ¿no? Y si tú conoces más de ese tipo de conductas y cuestiones a forma más personal, tal vez podrías compartirme para que yo tenga discernimiento más profundo de eso y tener un criterio por lo menos sesgado, pero pues ya de primera mano, ¿no? De una persona que se ha estado en ese tipo de movimientos y cosas, ¿no? Pues muchas gracias, Víctor, de verdad, me pones a pensar y me pones tarea también. Pero si me permite, vamos a avanzar un poco más y vamos a la pregunta número 4 del punto de considerar. La pregunta número 4 es, después de haber visto el amor de Dios en esta historia, la pregunta número 4 es, ¿y qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esa historia? Esto va muy de mano con lo que nos comentó Víctor. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Chris, ¿nos quieres comentar, por favor? Bueno, a pedir pues que nos dé, bueno, particularmente que me dé más ardor por su palabra, más deseo por su palabra, que me ayude a ordenar prioridades necesarias de mi vida. Y pues sí, solamente eso, te pido que me ayude a dar más su palabra. Gracias, amén. Sí, ya no ponerle a veces tanta importancia a las cosas de este mundo, que son necesarias mientras estemos en este mundo, ¿no? Pero la palabra de Dios siempre debe ser lo más importante. Muy bien, gracias, Chris. Marco, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué te enseña Dios a pedir y hacer en esta historia?
Primero a pedir más sabiduría, más sabiduría, más persistencia, o sea, ser persistente en las cosas de Dios, ser obediente, ¿sí? Disciplinado en las cosas que Dios nos da. Y me enseña a pedir, ser más tolerante con mis hermanos, en mi caso, ¿no? Ser más tolerante, ser menos, tal vez enojón o algo por el estilo. En caso, a veces se me pueden estar saliendo cosas que no puedo estar ayudando al otro. A ser más considerado con los demás y a poder decir las palabras, a aprender más de la palabra para poderlas difundir a los demás, ¿sí? O sea, aparte de pedir, me enseña a dar, a que yo también dé de mí, mucho más allá de lo que yo pida, ¿sí? Recorrer la milla extra si es posible, para poder socorrer a los demás. Amén, gracias. Sí, siempre todas estas lecciones del curso MX van a ser unas lecciones peligrosas y es porque nos motivan, nos incentivan y nos ponen enfrente del espejo de Dios, que es la ley, diciéndonos, pues, ¿qué necesito hacer? ¿Qué me estoy haciendo? Y nos podemos ver y decimos, sí, estoy pequeño espiritualmente, me falta más. Y eso es algo muy bueno. Sí, esta historia me enseña a pedir y hacer, o hacer y pedir, primero con un espíritu de contentamiento. No importa mi condición económica, Dios Todopoderoso me da lo necesario para vivir, para comer. Conocemos muchas promesas bíblicas. Dios no desamparará al justo con por lo menos pan. En fin, ustedes conocen esos textos maravillosos. Y también, no solamente vivir con un espíritu de contentamiento, eh, sino que también Dios me salve de caer en la misma tentación del hombre rico, ¿no? En ese proceder solamente de tener. Víctor, ¿qué te enseña a ti a hacer y pedir en esta historia a Dios? ¿Qué me enseña a hacer y pedir en esta historia? Amén. Amén. ¿Correcto? ¿Qué me enseña a hacer? Una es, pues, tratar de, como quien dice, pues hacer el mandamiento de Dios, ¿no? Ir y predicar el evangelio a toda la criatura, hablarle a la gente de que hay un infierno, hablarle a la gente de que hay un lugar de tormento, hablarle a la gente de que así como hay un perdón, hay un juicio. Y pues pedir a Dios más que nada, pues ahora sí como que sabiduría para poderlo explicar o tener más que nada la certeza, porque hace rato usted mencionaba que ciertos grupos tienen otro tipo de ideas, y pues ellos piensan que no existe el infierno, y ellos rotundamente, para ellos no existe el infierno, para ellos el infierno es la tumba, pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando que sí hay un lugar donde va el alma que pecadora, y yo ahí pido sabiduría para poder explicarlo y aplicarlo. Amén, hermano. Amén. Sí, sí. El énfasis de este curso es esa capacitación, ¿no? Y no importa el conocimiento bíblico o el caminar que tengamos en Cristo, una metodología no está de más. Y es algo muy interesante que vamos a ver un poquito más adelante. Acerca de, bueno, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer esa historia? Creo que hemos encerrado lo bíblicamente correcto. Y me gustaría resaltar una cosa que muchas personas lo ven de una forma insana, pero no lo es. Y es el aspecto social, ¿no? No queremos llegar a ser como el rico e insensible ante las necesidades del prójimo. Queremos pensar que si yo soy pobre, discúlpame que hay más pobres que tú y siempre va a haber alguien más humilde y más necesitado en esa condición. Y Jesús nos enseña mucho eso en su ministerio en la tierra, que no solamente se preocupaba por darles el pan espiritual, la palabra de Dios, sino que les sanaba de todas dolencias, de todas enfermedades. Entonces siempre había como esa doble participación divina hacia sus criaturas, hacia su creación, hacia sus hijos,
sus hermanos, que es, te amo y te quiero denunciar que yo soy el verdadero Mesías que tú estabas esperando, pero también me preocupo de esa enfermedad, de ese espíritu, de esa necesidad que tienes. Y entonces, esa es parte del evangelismo. A veces hay muchas personas que son jaladas con el gancho de, pues le falta un suéter, un poquito de arroz allí, una palabra de aliento, pues no tengo nada, pero por lo poco que tengo te puedo ofrecer un vaso de agua. En fin, resaltar esta importancia, ¿no? Esa participación que tenemos con las necesidades del prójimo también. No está de más, sin pensar que es lo único, que solamente lo social es lo importante. No. Primero poner la palabra de Dios y después tal vez llenar un ombligo, no está nada mal. Muy bien, avanzamos en la última pregunta de considerar. Y la pregunta número 5 es, ¿con quién voy a compartir este mensaje? Y es algo que yo creo que ya todos han mencionado en la pregunta anterior, que me enseñaste de esta historia. Pues, pero específicamente, para encerrarla, ¿con quién vas a compartir este mensaje? Tu hermano Cris Peña. ¿Con quién? Sí, bueno, pues como siempre, pues empezando primero con la familia, que es el orden de Dios, y pues con quien se deje, hermano. Un poco lo que estabas comentando, perdón que en este momento me alargue un poco, que comentabas, ¿no? Acerca de la importancia de la palabra de Dios y también aunque no está mal de hacer la obra social. Me decía un hermano que está con nosotros en la misión. Él pasó por una pérdida muy dolorosa. Él perdió 2 hijos, perdió a su esposa y ya nada más le sobrevive una de sus hijas. Y me hablaba acerca de lo importante, ¿no? De que el apoyo que sintió cuando vio en cuando estaba en el momento en el hospital, su esposa hospitalizada, y llegaron hermanos y empezaron a atender a las necesidades que tenía la gente ahí, llevando tortas, llevando tamales, llevando café, y creo que es una de las labores que también estamos llamados a hacer. Sí, sí, gracias Cris por ese tremendo, ¿no? Y también recuerdo que habías comentado que no tiene mucho que padeció tu padre, y eso es algo también que estás en mis oraciones para que el Señor siga trabajando, consolándote, fortaleciéndote. Y es algo que no solamente debe quedarse en palabras, hermano, no solamente, pues voy a orar por ti. No, pues hay que saber a la persona que estás orando por él. Pero si hay algo que puedes hacer y está en tus manos, pues hazlo, ¿no? Es una necesidad diferente. Bueno, ¿con quién vas a compartir tu mensaje, Marco, por favor? Verás, en primer lugar, conmigo mismo, ¿sí? Y poderlo asumir yo con responsabilidad para mí y luego poderlo compartir con todos aquellos en mi trabajo más que nada, ¿sí? En mi trabajo, demostrando de mí mismo que yo puedo ser útil para quien necesite, ya sea alguien que se haya enfermado dentro de mi trabajo, hay muchas necesidades inclusive, y uno coopera en la calle, ¿sí? Con la familia, con amigos, con todos aquellos que sean necesarios compartirlo, pero empezando por mí mismo, asumiendo de que yo debo tener ese espíritu y ese corazón que me ayude a dar, a servir, ¿sí? Y empezar ahí, y no a ser orgulloso, no a ser, tratar de ser autosuficiente y aprender de que todos están conmigo. Amén, muy importante, ¿no? Pues sí, primeramente ese mensaje tiene que calarme hondo y transformar mis pensamientos, cautivarme en la palabra de Dios, y de ahí soy una piedra tirada en el mar de Dios, en el amor de Dios, que va con esa resonancia alcanzando más y más y más profundidad a aquellos que me rodean, ¿no? Gloria sea a Dios por ese corazón evangélico que tienes, Marco. Víctor, la misma pregunta, ¿hay alguien específicamente con quien tú quisieras compartir este mensaje? Amén. Bueno, pues primeramente, pues caray, con mi familia y mis amigos, ¿verdad? Que son los más allegados a uno, que son los más, que creo que son los que más nos conocen a nosotros, que son los que más nos conocen. Entonces, de ahí partiendo,
de ahí partiendo a compartirlo con las personas que en este caso están, se puede decir, como ejemplo los ranchos. Allá en los ranchos donde pues por rara vez les habla uno de Dios, que ellos están enfrascados en las tradiciones y todo eso. Pues ese es eso es lo que yo con ellos compartiría la palabra. Yo en un tiempo tenía el deseo yo había bautizado una camionetita que tenía, la decía la Paloma Evangélica, porque mi plan era llevar pues mandaditos, dispensas y irles y predicar, hablarles de la palabra. A aquellos que están en ranchitos, que no, rara vez, pues no tienen medios de comunicación, que televisión o cosas así, porque pues ya ve que allá Sí. pues muy apenas tienen para comer. Entonces yo con ellos me ocuparía por llevarles a ellos el evangelio, y ese es mi punto de aportar, no sé. Ah, pues excelente, sí, va muy de mano con la actitud de que no tuvo el rico, ¿no? Pensar en las personas necesitadas, en las humildes. Sí, yo pensaba específicamente, tengo un amigo que es panadero, es pastelero, y eso le ha generado algunos bienes, y es muy esquivo a la palabra de Dios. Siempre viene así como a surtirme o algo, o querer venderme algo. Cuando le tiro el anzuelo del evangelio, me esquiva y busca mil pretextos o algo, pero siempre está ocupado por el dinero. Entonces me llega a pensar en esa persona que está enamorada del dinero, ¿no? Pensar que ayudarle a entender que el dinero no es lo más importante y que ese amado dinero es muy adúltero, por decirlo así, te va a engañar y te va a humillar. Vas a necesitar mucho dinero, posiblemente estés del otro lado de la moneda, de abajo, dándole la vuelta al mundo, y el dinero no te va a salvar, ni en esta vida ni en la venidera. No, excelente. Bueno, llegó alguien ahí, Omar Martínez Priego, no tenemos el gusto de conocerte, pero si nos escuchas, varón, le das clic a tu micrófono y simplemente salúdalos. La clase se está grabando y la puedes, mañana que la convierta a mi canal en YouTube, puedes escucharla completa. ¿Nos escuchas, Omar? No, creo que todavía Omar no conoce muy bien la tecnología, pero habrá tiempo de platicar con él. Excelente. Bueno, llegó el momento de la verdad, hermanos, y ese momento de la verdad es la tarea. ¿Quién es el valiente que puede decir, hermano, yo tengo de memoria Romanos 1, 16, 17? ¿Quién dice yo? Perdón, no te entendí bien, Carlos. Sí, normalmente siempre dejamos de tarea un versículo o dos versículos bíblicos, Marco, y llegó el momento de la verdad. ¿Hay algún hermano que pueda decirnos de memoria Romanos capítulo 1, verso 16, 17? Chan, 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 chan. Paso. Ok, sí, te entiendo. Chris, yo sé que tú lo sabes, Chris, tú puedes. ¿Qué opinas? Voy a hacer el intento, hermano. Amén, amén. A ver, dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación, primeramente el judío y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Dónde vas a ir? Estoy aquí con esto. Ya no me acuerdo de más. Sí, es porque no me avergüenzo del... exacto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque escrito está, no, ¿cómo preguntaré? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque escrito, o como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Okay. Entonces, estamos en la palabra de Dios, queremos memorizarla, ¿no? Y también el capítulo 3:20, ahí habla de lo contrario, ¿verdad? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano
será crucificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ok? Vamos a tener otra oportunidad la siguiente semana de estar con la tarea. Y bueno, ¿alguien sabe entonces ya las 5 preguntas para consolidar? Marco, perdón, ¿puedes decirnos el texto? Perdón, igual, no te capté ahorita que las preguntas que me estás pidiendo son las de consolidar, dice, ¿no? Bueno, sí, ya terminamos con las preguntas. Ahora vamos, si no puedes con los textos, nos puedes decir cuáles son las 5 preguntas que hemos estado revisando hoy en consolidar. Aquí estamos viendo en pantalla, ¿no? Pero ¿cuál es la 1, 2, 3 y 4? ¿De qué trata la historia una? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta? Ajá. ¿Dónde ves el amor de Dios en la historia? Excelente. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Y con quién voy a compartir este mensaje? Excelente. Entonces ya consolidarlos tienes más claro, más propio. Y pues todos estamos escuchando en ese sentido. Y Víctor, yo sé que no has estado todas las clases con nosotros, pero estás escuchando y eso está muy bien. Entonces, a machetear, a memorizar sobre todo el curso, que son 4 Cs: captar, contar, considerar, consolidar, y en consolidar esas 5 preguntas que nos hacemos. Bueno, vamos a ir a la brevedad ya. Está pasando un poquito el tiempo, pero es para platicar simplemente. Y si quieren alguien una duda o algo, me puede interrumpir. En captar no tiene que ser algo meramente de la Biblia, pero es algo que nos dirija hacia la palabra de Dios. Para platicar, por ejemplo, ¿me pueden dar un ejemplo de una plática o una aplicación que escucharon que tuvo un empiezo muy interesante o llamativo? ¿Alguien? Víctor, ¿te escucho? A ver, es que está confusa la pregunta. ¿Usted quiere que nosotros le demos un ejemplo de algo vivido? Ajá, o sea, ¿O una historia? No, por ejemplo, ¿ha habido alguna prédica en tu vida que la introducción te llamó poderosamente la atención, que todavía la recuerdas? Ok, una predicación, pero de acuerdo al tema de ahorita, No, a la historia. no, en cualquier predicación realmente. Bueno, hubo una predicación muy bonita que nunca se me ha olvidado, se llama Restitución Radical, hermano. No sé si la ha escuchado, Restitución Radical. No. La predica el hermano Águila, acá en Monterrey. Esa predicación dice restitución radical, un cambio, un giro al 190 grados, 190 grados. ¿No? Entonces me enseñó, y créame que siempre cuando hablo con las personas, cuando tengo la oportunidad de hablar con la gente, siempre les doy el ejemplo de los 3 hombres que iban, que uno se acercó a Jesús y le dijo: Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas, solamente déjame y entierro a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, ahora tú ven y anuncia el reino de los cielos. Y el segundo le dijo: Señor, yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Jesús le dijo: las zorras y las aves de los cielos, las aves de los cielos tienen nidos y las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y el tercero también le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Jesús le dijo: ninguno que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Cuando el hermano estaba enseñando, estaba dando la aplicación de la predicación, nos decía que el primer hombre lo que buscaba era el amor hacia la familia, no le impedía servir a Dios, el amor primero a la familia, ¿verdad? El segundo hombre quería comodidad. Él buscaba comodidad, porque él, acuérdense que en los tiempos de los apóstoles, ellos pues andaban por todos lados y pues, recibían ofrenda y todo eso. Entonces él que dijo: no, pues con él ya no trabajo, ya nomás ando para allá y para acá y pues ya no tengo necesidad de trabajar, ¿verdad? Algo así. Y el tercero, pues más que nada era que él buscaba
vaya, que era un hombre de doble ánimo. Es decir, hoy te sigo, mañana no. Mañana tal vez sí, pasado mañana tal vez no. O sea, esa predicación siempre se me ha quedado grabada en mi mente, en mi corazón. Y créame que cada día que pasa siempre digo lo mismo. Señor, yo no busco comodidad, yo no busco esto, yo no busco aquello. Estoy luchando por querer ser un verdadero hombre de arado, pero mirando hacia el frente. No sé, hermano, si está bien la aportación. No, no, excelente. Y eso es algo que nos ayuda a ver, ¿no? Mayormente los predicadores que ya tienen un caminar han adquirido una habilidad para captar la atención. Y no necesariamente a veces es de ellos. Hay otros predicadores, hay libros donde nos dan algunos consejos, aplicaciones. Entonces, desde el tema, ¿no? Muy dinámico, ¿no? Entonces te llama la atención y eso es muy bueno. De eso se trata también este curso de fomentar esa capacidad creativa en la palabra de Dios para tener ese gancho para empezar, ¿no? Vamos a ver un poquito más. Algunas ideas para captar, por ejemplo, pueden ser algo de las últimas noticias. Puede ser un artículo, una imagen, un video. Puede ser un dicho común de la cultura. A veces algo cultural hace reír a la gente y jala para lo que quieres mostrar en tu texto, ¿no? En tu prédica, en tu enseñanza. Por ejemplo, Jesús mismo utiliza este método que estamos nosotros hablando aquí de captar, contar, considerar y consolidar en Mateo 5, versos 43 y 45. Entonces, no es algo que inventó alguien nuevo, es algo que es bíblico. A veces presentarles una pregunta, una situación controversial, para que tenga la gente un pequeño mini debate, eso es muy bueno, para llamarles la atención, siempre teniendo el control, ¿no? Porque a veces puede eso como degenerarse, ¿no? Alargarse mucho, entonces queremos tener este cuidado. Por ejemplo, si un cristiano gana la lotería, ¿sería una bendición o una maldición? Y entonces, pues empiezas a escuchar muchas cosas acerca de eso, ¿no? Una estadística increíble, un ejemplo de ello, por ejemplo, el año pasado, la última vez que conté, ¿no es cierto? Había 7,000 millones de personas en todo el mundo. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? Y esa es una estadística que puede ayudar a las personas a ver el poder del evangelio, que también hay muchas oportunidades para evangelizar. O si el estudio trata de persecución, puedes decir, por ejemplo, ¿sabías tú que hay 322 cristianos que son asesinados cada mes por su fe en Cristo? Y yo creo que ahora con ISIS más todavía. Algunos utilizan mencionar algún video de YouTube o poner un video ahí, algo que sea dinámico, interactivo, corto, breve, compartir una imagen, como les decía. Esto puede ser algo chistoso. Por ejemplo, recuerdo una predicación muy sencilla, fue como una reflexión nada más. Y el tema era cómo huir de la policía, y pues el tema te llama la atención inmediatamente. Por ejemplo, si se está predicando de la mujer adúltera en San Juan, capítulo 8, versos 1 al 11, pues nosotros podíamos tener unas piedras a la mano, ¿no? Y eso va a llamar su atención, desde luego. Hacer una referencia a alguien famoso, evitando el chisme, obviamente, o ser alguien de hoy o que pasó, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas formas de nosotros poder incentivarnos en la creatividad al primer punto, que es captar, pero vamos a ir poco a poco, ¿no? De menos a más. Eso nos lleva a la tarea del día de hoy. Aparte de que mañana les voy a poner el video de la lección que está grabando ahorita, voy a también a ponerles el enlace de la cuarta lección. Y ustedes van a hacerme un plan con el primer punto, captar, es decir, Omar, Marco, Chris, Víctor, Abdalá, va a ser por el WhatsApp, ¿no? Para ponerme una pregunta o lo que ustedes quieran que tenga que ver con las historias que hemos estudiado hasta ahorita. Mateo 4, 1 al 11, las tentaciones de Jesús, o la historia de Lucas 16, verso 19 al 31 de Lázaro del Rico. Ustedes van a aportar algo para captar la atención como si ustedes fueran a dar la clase. Y aunque falta mucho todavía, vamos apenas en la tercera lección de las 10 del curso MX, hay que notar que ustedes van a tener un proyecto final. Sí, van a tener una tesis, por decirlo así,
no es nada complicado, no se preocupen y siempre voy a estar apoyándoles. Pero nomás simplemente que quiero que piensen en eso. El proyecto final va a ser que ustedes den una clase, ¿sí? Así como si yo les doy una. No va a ser por esta plataforma, YouTube Meeting, no, les daré más detalles, pero vayan pensando en eso, de que yo un día voy a presentar una clase y el maestro Carlos y los directores de Academia de Cristo la van a observar y van a hacerme aportaciones, seguramente van a ayudar en el proceso. Entonces, algunas preguntas que van a venir para WhatsApp, les decía, mañana subo el video de YouTube de esta lección, les voy a pasar el enlace de la lección número 4 y cada uno me va a meditar en el primer punto, captar con la historia de Mateo 4, 1 a 11, las tentaciones, la historia de Lázaro y el rico, de Lucas 16, verso 19 al 31, y entonces estaré haciéndoles preguntas acerca de eso mismo. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta sobre la tarea? Sí, yo de mi parte no, Carlos. Ok. Perdón, ¿quién, Chris o quién era? Sí, yo, hermano. La pregunta es, ¿podemos coger uno de los dos textos o van a ser sobre los dos textos? No, uno de los dos textos simplemente. Ok, hermano, gracias. Sí, para no ponérselas tan complicadas, ¿no? Ustedes eligen. O sea, a mí me gusta más Mateo, me gusta más, o podría como ocurrió, ¿no? Que me tocó más el corazón esto, entonces creo que de esto quiero yo dirigir mi atención y talento. Bueno, entonces, si es todo, bueno, vamos a compartir un poquito el video, sobre todo para Omar que no me conoces, Dios te bendiga, buenas noches. Yo soy Carlos Rosales, tu servidor. Estoy aquí para servirte. Si al final de la clase quieres acercarte con algunas preguntas, estoy para servirte. Bueno. Marco. Sí, no, agradecerte más bien por lo que haces, ¿no? No. Continuemos trabajando. Es un privilegio. ¿No? Es un privilegio, desde luego. Y según tengo entendido, entonces, Marco y Chris no pueden acompañarnos el jueves, tienen ministerios personales. Y entonces, yo lo que le estaba planteando con los de Academia de Cristo es que, curiosamente, el jueves yo voy a tener otra audiencia completamente diferente, otros 6, 7 hermanos. Posiblemente tenga que repetir la clase. Entonces, lo que le decía mismo a Chris, que pues como la situación del ministerio personal de cada uno de los trabajos, si avanzamos una lección por semana, ¿hay algún problema? ¿Se les haría muy largo, muy pesado o se les acomoda mejor? Los escucho. ¿Cuántas clases son, Carlos? ¿Cuántas serían las clases que debemos tener? Son 10 y el proyecto final. Ya, pero no sé, si se te hace complicado a ti, estábamos trabajando los sábados, pero si es complicado, podríamos trabajar la clase todos los martes, no sé si, cómo lo veas, dependiendo de tu audiencia también, Sí, y tu predisposición más que nada. Sí, no es complicado, pero he notado eso que tengo 10 hermanos que se congregan, de hecho hasta 12, pero todos tienen ministerios muy ocupados, entonces de repente yo puedo avanzar, pero se me van a quedar casi 6 o 7 atrás y tal vez solamente 3. Pero si tienen ustedes esa disposición de considerar a sus otros hermanos, por ejemplo, esta semana hacemos esa pregunta para ver si realmente todos piensan igual o llegamos a alguna participación, por decirlo así, democrática, y llegamos a un consenso, ¿no?, de lo que podemos hacer, o si deciden todos, no, pues usted siga adelante con el curso y nosotros vemos las grabaciones o algo, pues excelente. Por mí no es problema, Carlos, lo dejo en tus manos y no tendré inconveniente. Yo sí los jueves estaría ocupado, pero trabajar y ponernos al tanto con el resto no habría problema. Ok,
parece excelente. ¿Alguien tiene alguna otra opinión referente a esto? Pues no opinan nada, entonces yo creo que es unánime, ¿no? Entonces, Recuerda, sí. Carlos, recuerda que el que avancemos más rápido no nos quiere decir que llegamos primero. ¿Sí? Sí, cierto. Mientras avanzamos vamos llegando al sitio que queremos y con más cautela. Sencillo. Sí. Pues me parece excelente. Gracias, Marco, por esa opinión. También se la haré saber a los directores de Academia de Cristo. Y pues ustedes saben, yo estoy para servirles, es mi privilegio, realmente estar en mis oraciones todos los días. Realmente son un excelente grupo cada uno de ustedes. Entonces vamos a despedir la clase con una oración más o menos breve, que trataré de hacer breve. Padre Celestial, Señor, te agradezco, Dios eterno, Dios bueno, porque por medio de la palabra de hoy me has hablado en mi corazón, reconociendo que a veces me he desviado o he querido buscar la gloria terrenal en lugar de considerar la gloria celestial que tú me tienes prometida por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayuda a mis hermanos a ser bendecidos en sus vidas, en sus ministerios, a hacer luz, y que este curso realmente los movilice, los sacuda, por llamarlo así, a hacer tu voluntad, a estar en tu palabra y ser verdaderamente violentos en el reino de Dios. Gracias por la vida de Abdalá, de Cris, de Marco, de Omar, de Víctor, por la bendición que me das de ser partícipe con ellos de este ministerio de la fe que tenemos en común en ti, Señor. Y te agradecemos otra vez otra oportunidad de estar reunidos y haber crecido en el conocimiento y en la meditación de tu palabra. Bendice a cada uno de nosotros y guárdanos en tu santo temor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De aquí se deja de grabar. Dale.